un gran premio como pocos. Hay que quererlo tal y como es. Si se cambiara, perdería su esencia. Es un circuito que hoy en día, para la tecnología actual de la Fórmula 1, ya no es funcional. ¿Sí o no? A Mónaco es la pregunta de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Bienvenidas y bienvenidos a Briefing F1. Hoy hemos elegido un tema que creo que por su propia naturaleza ya es polémico, más aún en la época actual. Hoy vamos a hablar acerca del circuito de Mónaco. Y no me gustaría presentarlo solamente como el circuito de Mónaco, como uno más, sino resaltando toda esa historia, todo ese sabor que guarda cada curva del circuito, cada rincón del circuito, cada nombre que tiene las curvas, los personajes que han pasado por el circuito de Mónaco, las icónicas carreras también que se han dado allí, la lluvia que a veces ha complicado cada uno de los enfrentamientos y cómo los grandes pilotos han sabido destacarse en un circuito, a mi gusto, tan importante como es el de Mónaco. La polémica está en la actualidad, ¿sigue siendo un circuito para tenerlo en el calendario de la Fórmula 1 o ya pasó de moda? Las dimensiones hoy de los monoplazas lo rebasan y entonces propiamente no se da una carrera como se daba en otras décadas, tal vez. Esa es nuestra propuesta y vamos a ir develando nuestras opiniones, pero por favor compartan también sus opiniones porque para nosotros son muy importantes. Quiero saludar a mis queridos amigos César Olivares y Iván Prieto, quienes, como todos los miércoles, estamos aquí a punto de iniciar este tema. ¿Sí o no? A Mónaco es la pregunta de hoy. Rotundamente sí. Fin del vídeo. Bravo, bravo. Yo secundo la moción, se acabó. Yo digo, primero que nada, ¿qué tal a todos? Y a todos los que nos ven, gracias por vernos. Rotundamente no. Fin del video. Bueno, comenzamos sabroso entonces. A ver, quiero escuchar entonces razones de peso por las cuales sí esté en el calendario o no esté en el calendario el circuito de Mónaco. Pues mira, yo creo que Mónaco, sin meterme con lo tradicional y lo nostálgico y la importancia que tiene para la historia de la Fórmula 1, que eso es innegable, es un circuito que hoy en día, para la tecnología actual de la Fórmula 1, ya no es funcional. Las últimas temporadas hemos visto carreras de Mónaco, grandes premios de Mónaco, como sumamente aburridos, donde lo más emocionante es que Charles Leclerc se haya despistado en una sesión de quali y que no pueda competir. No hemos visto grandes rebases porque no los puede haber, digamos, es una calle muy, muy estrecha. Finalmente es un circuito callejero, no caben dos monoplazas, las curvas son sumamente cerradas, a los monoplazas incluso las tienen que tomar sumamente abiertas, no hay oportunidad de rebasar, prácticamente todo se define en la quali, tienes que hacer un muy buen tiempo para arrancar lo más adelante posible y prácticamente todo depende de errores en pits o errores estratégicos en cuanto a neumáticos o por ahí a lo mejor que haya una lluvia como por ejemplo en 2023. No, 22 que ganó Checo Pérez, ¿no? En ambos ha habido lluvia. Tengo el recuerdo particular de la de Checo Pérez, donde ganó. Algo así, pero fuera de eso, como es la mayoría o como tiende a ser la mayoría de los grandes premios en Mónaco, que son sin lluvia y son soleados,
pues prácticamente no hay absolutamente nada que hacer con la tecnología actual y los monoplazas con el tamaño que tienen. Si nos vamos y nos remontamos a por ejemplo, los grandes premios de Mónaco de Senna, donde Senna pues, finalmente era el maestro de Mónaco. Bueno, los monoplazas eran mucho más pequeños, aunque sí eran amplios, eran mucho más cortos. En fin, la tecnología de aquella época y de otras épocas se prestaba para que finalmente el circuito fuera interesante, la carrera fuera interesante, pudiera haber rebases. Hoy en día no tenemos eso. Y es por eso que yo digo, sí, muy tradicional, muy emblemático el circuito de Mónaco, pero a lo mejor o se cambia la tecnología o se cambia de circuito y mejor cuando se tenga la tecnología adecuada para correr en ese circuito que vuelva. A ver, aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Mi querido Iván, a ver, después de todo lo ya dicho por César, ¿por qué los pilotos hoy en día, a pesar de todas estas complicaciones que de forma natural presenta el circuito, por qué los pilotos siguen hablando muy buenas cosas acerca de Mónaco? ¿Por qué sigue siendo una de las carreras más importantes a ganar? Es decir, no para cualquiera es fácil ganar una carrera de Fórmula 1, pero si ganas Mónaco y está dentro de tu currículum, te conviertes no en cualquier piloto, ya estás un paso más allá, tal vez, de los demás. Mira, Mónaco es especial, ¿vale? No es que sea mejor ni peor, es especial, básicamente. ¿Qué nos pasa? Que comparto, por cierto, las opiniones de César, ¿eh? O sea, no todas, pero bastante, entiendo que se centre bastante más en el espectáculo. Respecto a lo que me habías comentado, Óscar, a mi modo de ver, Mónaco es donde marca la diferencia el piloto. El auto tiene menos importancia y donde el piloto puede ir un paso más allá. Como comentaba César, en Mónaco 1984, Ayrton Senna con un Toleman que no andaba ni para atrás, logró casi batir a la resta de vehículos. Entonces, es un circuito en el que podemos marcar diferencia, sí, actualmente se puede marcar la diferencia un poco menos. Ya, yo Mónaco me gustaría compararlo como un arte, como una pintura rupestre. Es antiguo y viejo, está anticuado, pero no lo podemos tocar. Tiene que seguir. Es decir, Mónaco no se ha hecho más grande, no se ha actualizado como un Spa, como un Monza, como un Silverstone, básicamente porque no se ha podido. Hacer circuitos más anchos es imposible. Sí, hay edificios, o sea, no hay nada más. Es el único circuito donde sigue habiendo muros, pero con guardarraíles. Es el único. Entonces, no se ha podido cambiar y es bonito que no se haya podido cambiar porque una carrera al año, conservar esa nostalgia, que en cada curva te sepas el nombre, que en cada curva haya un momento, un recuerdo, recordarlo cada año, para mí es impresionante. Tabac, Anthony Knox, Larrascas, Portier, todas tienen su historia. Entonces, está claro que la carrera del domingo es soporífera. Es ir a ver una procesión, que lo que decían que los jueves, o sea, el viernes de Mónaco no se podía correr porque había procesión. No, perdón, la procesión es el domingo de los autos. ¿Qué pasa? Que actualmente está claro que con los coches actuales no se puede pasar, pero es que se puede adelantar en otros circuitos si no tenemos DRS. Es imposible también. Entonces, en Mónaco no hay rectas, es decir, hay una recta de que será 800 metros, no, al kilómetro no llega ni de broma. No se puede aplicar bien el DRS por motivos obvios, porque no hay espacio y tal, pero yo es que no puedo hablar nada mal de Mónaco, hay que quererlo tal y como es. Si se cambiara, perdería su esencia. Mira, yo comparto, yo creo que todas las ideas que aquí has vertido, porque sí, me considero también un romántico de la Fórmula 1 y creo que de lo que has hablado en este momento es precisamente del romanticismo que rodea
a la fiesta de la Fórmula 1. Sí. Y está allí, está en cada uno de los guardarrieles, en cada una de las curvas, esos instantes que te vienen, yo creo que inevitablemente a la memoria de los pilotos que han hecho historia justamente, además allí. O sea, no quiero decir solamente en Mónaco, pero para mí es un circuito en donde se han podido destacar verdaderamente los grandes. No ha ganado cualquier persona allí. Es decir, es uno, para mi gusto, de los más técnicos, de los más complicados, donde la concentración, el 100% de la carrera tiene que ir a tope, al límite. No puedes desconcentrarte un solo instante porque se acabó tu carrera. Y preguntémoselo al piloto de casa, al monegasco Charles Leclerc, que no ha podido ganar y no ha podido siquiera destacarse un poco, a pesar de seguramente todo el ánimo que tenga por ganar la carrera de casa, pero no lo ha podido hacer y se le ve cada vez, no sé si más nervioso, más comprometido, en fin, o más molesto por no cumplir con su sueño de brindarle a todos sus paisanos, obvio, una tarde pues de estas que hagan historia y que se le coloque en un lugar especial, como seguramente quiere el monegasco. Yo creo que hoy en día se le juzga la pista también por el desconocimiento de la historia. ¿A qué voy? Las nuevas generaciones para mí no son criticables. A ver, tú, mi querido Iván, eres muy joven, sin embargo, eres un amante de la historia de la Fórmula 1, no solamente de la historia 1, de la Fórmula 1, perdón, pero sí que eres una de esas personas que toman muy en cuenta el pasado y por qué es tan relevante hoy en día un asunto como este y por qué entonces darle un lugar especial precisamente al circuito de Mónaco. A mí, a pesar de todo esto, me surge una pregunta. ¿Serán tal vez entonces el espectáculo y el dinero que arroja una carrera lo más importante en la época actual? Porque hoy vemos cómo en los países árabes o en el Medio Oriente, pues surgen y surgen circuitos y cada vez, a mi forma de ver las cosas, respeto mucho la opinión de todos los demás, pero me parecen más artificiales, donde hay tal vez atracciones, pues que muchas veces no tienen que ver con la Fórmula 1, pero que eso entonces ayuda a que la gente o el público asista a los circuitos para tener otro tipo de atractivos, pero que no son prácticamente la Fórmula 1 o el automovilismo. Eso entonces a mí, no sé, me hace separarlos de inmediato a pesar de toda la profundidad o apoyo que tengan en cuanto a la publicidad y todos los temas que tienen que ver con el merchandising y demás. Pero sí, ciertamente veo que es un circuito que se encuentra en peligro de extinción, diría yo. Porque además de ser claramente uno de los clásicos trazados de antaño y que verdaderamente ponen a prueba las manos de los pilotos, pues ya está saliendo del gusto de los demás, porque pareciera que entonces lo que quieren ver es, pues sí, todo el tiempo el DRS, que también hasta la misma FIA se ha replanteado oigan, ¿y será más espectacular tener el DRS o también tendríamos que cuestionarlo para entonces quitarlo y tal vez darle un poco más de espectáculo a la fiesta? ¿Tú qué opinas acerca de esto, mi querido César? A ver, comparto muchos puntos que ustedes acaban de tocar y no quiero ser aquí el villano que odia a Mónaco en lo absoluto. De hecho, Mónaco a mí me gusta, me parece un circuito sumamente interesante, pero no apto para las condiciones actuales de la Fórmula 1. Si a mí me dieras de escoger, yo preferiría cambiar los coches y hacerlos un poquito más amigables para que quepan en todos los circuitos, incluyendo Mónaco, por supuesto. Pero es una realidad que finalmente la Fórmula 1 lleva una tendencia y los coches tienen que ir evolucionando y los circuitos en su mayoría se van quedando con ciertos trazados tradicionales. En fin, a ver, hay circuitos actuales, por lo que decías de los circuitos árabes, que para mí no aportan absolutamente nada al calendario de la Fórmula 1 y entre ellos están Las Vegas y está el de Miami. El de Miami que lo tuvimos hace unos días, unas semanas.
finalmente son circuitos que no deberían estar ahí y desgraciadamente la Fórmula 1 lleva la tendencia a implementar cada vez estos circuitos, que es curioso porque finalmente Jeddah, Miami y Las Vegas, que si no me equivoco son los últimos 3 circuitos en incorporarse al calendario de la Fórmula 1, junto con el de Qatar, pero ese digamos sí es circuito. Sí. De 4, 3 son callejeros. Entonces, claramente, para mí, los únicos circuitos respetables callejeros que hoy en día están en la Fórmula 1 es Mónaco, por supuesto, y Singapur. Fuera de eso, Baku. los de... bueno, Baku. Sí, por cierto, Baku también. Pero en general, los que se han unido, para mí, son terribles y no aportan... aportan al espectáculo, sí, pero de otras maneras. Desgraciadamente no desde la competición y no desde el automovilismo. Ahora, lo que tú dices, Iván, creo que es sumamente interesante y comparto contigo que sí, el circuito de Mónaco, cada curva es memorable, el recordar qué ha pasado en cada curva en distintas décadas, con distintos pilotos, con distintos autos, pero para eso creo, y honestamente no tomen mi comentario a mal, hay otros métodos. Se puede hacer una exhibición por el circuito de Mónaco de coches antiguos de Fórmula 1, es más, decirlo. La hay. Exacto. Digo, hay otras formas. Coincido también totalmente contigo, Iván, en que Mónaco pone a prueba a los pilotos, pero también finalmente yo creo que lo que ponía a prueba a los pilotos es lo estrecho de la pista, las curvas tan cerradas, el que no chocaran. Seamos honestos, recientemente las últimas 5 o 6 temporadas no es como que haya habido los grandes choques. Sí hubo, por ejemplo, uno la temporada pasada, pero fue en quali, donde retiraron el coche de Checo Pérez y me parece que también el de Lewis Hamilton. Pero en carrera ya no es una carrera tan accidentada como lo solía ser. Y además, si bien pone a prueba a los pilotos, desgraciadamente el coche hoy en día pesa mucho más que los pilotos. Entonces, si se trata de calificar bien para tener una muy buena carrera, Max Verstappen va a seguir ganando, va a seguir calificando muy bien los Red Bull, después los Ferrari, en fin. ¿Cuándo va a tener por ejemplo, un Nico Hülkenberg la oportunidad de obtener una pole position en Mónaco? Cuando antes con la tecnología pasada sí se podía, como tú lo dijiste, un Senna claro, con un Toleman que no daba para nada, consigue grandes cosas. A mí me gustaría ver eso. Y si eso se viera, por mí que Mónaco se quede para siempre. Pero, nuevamente, creo que la tecnología o la Fórmula 1 va más a la evolución de la tecnología en los monoplazas que en los circuitos. Nos viene muy pronto un cambio en el reglamento, mi querido Iván, y a eso quiero ir un poco hoy. Porque si bien es cierto, estamos de acuerdo, yo creo que las dimensiones en este momento de cada uno de los monoplazas no son tal vez las más efectivas para un circuito como el de Mónaco. Sería la oportunidad para que la FIA, Liberty Media tomen en cuenta todo esto y se recuperen entonces estos viejos sabores de pistas como estas. Será la oportunidad de este nuevo cambio de reglamento que se avecina para poder tomar en cuenta todo esto y darle entonces nueva vida al circuito de Mónaco. Totalmente sí. Aquí comparto la opinión con lo que había comentado César en su primera intervención, que si los coches se redujeran, Mónaco recuperaría su encanto. O sea, recuperaría su encanto, no, perdón, el encanto lo tiene, lo que recuperaría sería el espectáculo en pista. A lo que me refiero, con lo que te refieres con el cambio de 2026, repasamos, va a ser un cambio en el que los coches se supone que van a ser más pequeños. Veremos si sale a cabo el reglamento, porque las últimas noticias están teniendo ahí problemas con la aerodinámica y tal. Tendrá que ir Adrian Newey a la FIA. Veremos. Entonces, seguramente, en cuanto los coches se hagan más pequeños, lo hemos visto hace ya casi cerca de un mes con la Fórmula E, que hay constante adelantamiento. Es decir, cuando los coches se reducen, se puede adelantar. Exacto, se recupera esa esencia de carreras de antaño. Se ha de recordar a los espectadores o a nuestros oyentes que el circuito de Mónaco fue un circuito diseñado en 1929. 95 años cumple este año.
Es decir, es un circuito que no ha cambiado salvo 3 o 4 curvas, 2 o 3 chicanas que se han implementado, pero la esencia y muchas curvas son las mismas. Entonces, se ha tenido que adaptar a los tiempos modernos y se seguirá adaptando a los tiempos modernos, pero lo importante es que se siga adaptando. Y respecto a poco a lo del espectáculo y todo, que con lo de los nuevos circuitos, la nueva tendencia hacia donde quiere ir la Fórmula 1, es un punto muy delicado y que me gustaría abarcar. Esto, Mónaco es glamour, ¿verdad? Es el circuito más glamuroso. Pero si nos vamos ahora, por ejemplo, a circuitos de Oriente o ahora a circuitos americanizados, es otro glamour, pero te lo están vendiendo de otra forma. Es una cosa que a lo mejor para los nostálgicos o los clásicos no lo entendemos como glamour, sino como nuevas tendencias. A lo mejor es que tenemos que ser empáticos y entender sus nuevas culturas o sus nuevas ideas, hacia dónde quiere orientar, pero por favor, respeten Mónaco. Mónaco es diferente. ¿Queréis una variedad de circuitos? Sí. Y aquí es donde quiero entrar. Mónaco es la peor carrera del circuito, del calendario, perdón. Carrera, no gran premio. Es decir, la clasificación de Mónaco es, para mí, el mejor acontecimiento de toda la temporada. Yo recuerdo el año pasado estar viendo la clasificación junto con mi amigo Pepe, que por cierto le hago un saludo desde aquí, que nos escucha y nos ve, de estar viéndola e ir viendo los tiempos de Max Verstappen y Fernando Alonso a la milésima. Esta clasificación fue épica, uno de los mejores momentos de toda la temporada. Entonces, esos momentos que te regala Mónaco cada temporada son momentos que guardas para la memoria, para el disco duro. Mónaco, yo recuerdo desde pequeño que era uno de los principales circuitos que yo me aprendí en el calendario. ¿Por qué? Porque era el único urbano que había en la temporada. Ahora nos han plagiado. Y como Bernie Ecclestone dijo en unas declaraciones, una de las tantas declaraciones que ha hecho, cuando nos sobreexceden y nos sobreestimulan, lo bueno pierde valor por la cantidad, por la oferta. Ahora estamos acostumbrados a 5, 6, 7 circuitos urbanos. Antes Mónaco era uno, era único e inigualable. Ahora tenemos dónde comparar. Pero Mónaco, para mí, siempre será el único circuito urbano puro y duro de vieja escuela. Por lo que Mónaco, para mi gusto, la Fórmula 1 puede seguir sin Mónaco, sí, pero puede seguir mucho mejor con el trazado monegasco. A mí este tema me sigue pareciendo de verdad muy interesante y que tiene mucha profundidad. Yo le recomendaría a todas aquellas personas que se unen a la afición de la Fórmula 1 y del automovilismo, pero principalmente en esta máxima categoría, que se echaran un vistazo a la historia de Mónaco, porque de verdad yo creo que son carreras irrepetibles, donde se dieron grandes hazañas, donde pudimos ser testigos de la gran calidad de cada uno de los pilotos que no solamente ganaban allí, sino las gestas que se iban construyendo a lo largo de la historia. Así de añeja como que el príncipe Rainiero pues asistía infaltablemente a las competencias, es decir, todo este glamour del que tú hablabas, que se reunía o que sigue reuniendo a toda esa gente en Mónaco, pues sí, claro, le daban esta relevancia e importancia a la gran fiesta, por eso se le considera un gran premio como pocos, porque sí, me parece que estaba también al mismo tiempo allí la crema innata de la sociedad en el mundo, rindiéndole pleitesía a los, pues diría yo, a los nuevos, como en el circo romano, a todos aquellos gladiadores, así es, justo, esa es la palabra que estaba buscando, a estos modernos gladiadores de esas épocas que ya sí desaparecieron, pero eso es a mí lo que me parece que resalta Mónaco. Me encantó la frase en la que decías que es como una pintura de esas de antaño y ya viejas incluso, pero que no la puedes sacar de un museo. Yo te pondría como ejemplo, hablando de alguno de los grandes, pero es como si tuvieras que sacar del Museo del Prado a un Goya o a un Rembrandt. Por Dios, no lo hagan nunca, porque entonces
¿de qué le vamos a hablar a las futuras generaciones si Total. no tenemos toda esa historia? Eso es para mí lo que representa Mónaco desde el pasado y en la actualidad. Por eso sí le recomendaría a toda la gente que hoy se une a la Fórmula 1 y su fiesta, denle una oportunidad y váyanse a echarle una mirada, no nada más por encima, sino a mayor profundidad para de verdad saborear lo que significa justamente esa gran fiesta. Se nos empieza a acabar el tiempo y ya casi es momento de que caiga, no sé cómo, pero cada uno de los temas de verdad se van como el agua por enésima vez. Entonces, bueno, para que comiencen pues a reflexionar en las conclusiones e ir despidiendo ya este tema del circuito de Mónaco. Bueno, yo como conclusión diría, a mí me gusta Mónaco, comparto con ustedes toda esta nostalgia histórica, pero sí para finalidades de la competencia de la Fórmula 1. Y Iván tocó un tema súper importante, como dices, Iván, es la carrera. Porque finalmente las qualis es donde los pilotos realmente, ahí mismo se fortalece lo que decía. Finalmente, en las qualis es donde pelean los pilotos porque esa es la verdadera competencia. Porque donde quedes, ya lo demás, la carrera es mucho más sobrellevable e incluso el piloto se la puede llevar más tranquilo. Entonces, a mí me encantaría que siguiera Mónaco, pero primero que eso, me encantaría que la Fórmula 1 modificara sus reglamentos. Honestamente, digo, no soy un ingeniero, no soy un diseñador de monoplazas, no veo el por qué los monoplazas han ido aumentando de tamaño de una forma tan drástica con el paso de las generaciones. Si incluso antes se montaban V12s, V10, motores mucho más grandes y ahora son motores mucho más pequeños. Entiendo lo de la aerodinámica y todo, pero siento que se debe volver un poquito a la tecnología del pasado. A lo mejor sí seguir implementando en combustibles, en ahorro, en menos emisiones. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no le veo la justificación de por qué monoplazas tan grandes y que justamente eso deriva en menos espectáculo y en afectar carreras y circuitos como Mónaco. A ver, entiendo que Mónaco es el glamour y todo, pero finalmente yo considero que lo atractivo sigue siendo la carrera, sigue siendo los duelos entre los pilotos, esa tensión que tú bien hablabas de ella, Iván, de Verstappen con Fernando Alonso en la quali. Yo también la viví mordiéndome las uñas porque quería que Alonso se llevara la pole position, finalmente no se la lleva, pero imagínate vivir eso unas 15 giros al circuito peleando un Alonso con un Verstappen, hubiera sido triplemente maravilloso. Entonces, sí, yo abogaría porque la Fórmula 1 cambie las reglamentaciones para sus coches y que lejos de agregar circuitos nuevos como el de Miami o Las Vegas, que resucite circuitos antiguos, como el de Sudáfrica, por ejemplo. Ese circuito me parece maravilloso y entiendo. Nürburgring, por ejemplo, Hockenheim, etcétera. Hay muchos circuitos que tampoco son tan antiguos, sin embargo, son de gran calidad, son técnicos, exigen a los pilotos y finalmente eso es lo que queremos ver. No queremos ver coches dominantes, queremos ver pilotos dominantes. A mí me atraería mucho más eso, un piloto que, como en la época de Senna, con un Toleman, pueda hacer cosas inimaginables y digas, wow, este piloto sobresale a todos los demás, a decir, pues el piloto que sea, lo importante es el coche. Creo que a eso debe volver la Fórmula 1 y cada vez se aleja más de eso. Finalmente esa es la esencia del deporte, la competencia y a ver quién llega primero, pero quién llega primero en cuanto a quiénes, no en cuanto a qué coches, ¿saben? Claro, entonces, por lo que tú ya creo que has cambiado un poco de opinión, creo que Oscar hemos hecho buen trabajo de convencimiento. No, o sea, si la Fórmula 1 no cambia, Mónaco debe salir, en mi opinión. Claro. Para eso existen los museos, para recordar cosas. La Fórmula 1 sigue más viva que nunca, caray. Que a lo que yo me refiero, que por ejemplo, César acaba de comentar de un duelo de 15 vueltas en plan entre Fernando Alonso y Verstappen o entre quien sea, en plan, yo qué sé, entre la parrilla atrás, Ocon y
y Sargent, quien sea. Pero es que el problema es que tampoco lo vemos sobre temperatura de calentamiento, de neumáticos, no sé qué, aires sucios y todo. Entonces, como es una cosa que la Fórmula 1 actualmente no nos lo ofrece, yo prefiero quedarme con momentos como los que he comentado antes de clasificaciones anteriores y vivirlas al máximo que carreras soporíferas de circuitos que no tienen historia, que no te transmiten nada, que no tienen un legado, que está claro, la historia se construye con el paso del tiempo. Bakú entró al calendario en 2016 y Bakú decíamos que era, al menos aquí en España se decía, que era una cuchara de estas de sacar helados. Porque si miras el trazado es una cuchara de sacar helado. Entonces, pero se ha ido ganando su pozo y en menos de 10 años, en 8 temporadas que lleva, tiene un legado ya, en 8 años. Mónaco tiene casi 100. Hay que darle tiempo, sí, pero hay circuitos en los que sabemos que no va a ir. Y Mónaco siempre te va a regalar una pincelada. Entonces, ¿qué pasa, César? Que Mónaco es un cuadro que todavía no tiene que ir a un museo, porque es un cuadro que todavía está pintándose temporada por temporada y así seguirá. Ya, me hiciste cambiar de opinión, que se quede Mónaco. ¡Vamos! Venga, muy bien argumentado, mi querido Iván. Pues mira, a mí no me tenías que convencer para nada desde el principio porque la opinión la comparto plenamente contigo. Yo siento que la Fórmula 1, si fuera un museo, pues tiene Mónaco un lugar entre las pinturas más importantes en toda la exposición. Yo creo que sí es una exhibición de la historia, de lo que ha pasado en todo momento de los calendarios y de las temporadas en la Fórmula 1. Más allá del glamour, más allá de quienes hayan ganado la carrera o el Gran Premio y de lo que haya representado el fin de semana, yo sigo insistiendo, a mí me parece que es una de esas carreras en donde si la tienes en parte de tu currículum como una victoria, por eso los pilotos lo siguen reconociendo como uno de los circuitos más importantes en la historia de la Fórmula 1 y que quieren correr porque lo ratifican año con año. Les gusta correr Mónaco, les encanta ir allí una y otra vez, a pesar de las dimensiones, a pesar de las dificultades que hoy presenta la modernidad. Ojalá, por eso mencionaba yo el asunto de la reglamentación, ojalá tomen en cuenta precisamente todos estos puntos para que entonces pues disminuyan las longitudes en los monoplazas y se pueda dar entonces también ese espectáculo que poco a poco, es cierto y también lo reconozco, ha ido perdiendo el circuito de Mónaco, pero que se podría recuperar. O también otra posible opción sería, así como cambiaste ya en el calendario el Gran Premio de Japón, donde en muchas ocasiones llovía, bueno, sabemos que la lluvia o las inclemencias del tiempo a Mónaco también lo hacen ciertamente más espectacular. Probablemente podríamos entonces dirigirlo justamente en esa época de mayor lluvia o posibilidades de lluvia para tener entonces esta incertidumbre completamente en la carrera y que se pudiera dar entonces pues en cuanto a la estrategia, los neumáticos y las manos de los pilotos, innegablemente esta competencia que tal vez está faltando o sienten hoy en día algunas personas que ya se ha vuelto un tanto aburrida y que la carrera solamente pues termina los sábados a diferencia de hacerlo los domingos como cualquier otra. Bueno, pues creo que, a ver, para variar se quedan algunas cosas en el tintero. Ya nos cayó la bandera cuadros, pero es Mónaco. Yo les daría todavía una oportunidad. ¿Quieren agregar algo rápidamente? Sí, rapidísimamente. Por favor, lluvia no, que si no la FIA no nos los deja salir. Y si no, que miren 2022, por favor. Lluvia no, que si no, madre mía, me acuerdo todavía de estar esperando 1 hora y media para que dieran la bandera y digo, pero sí, pueden salir con los de intermedios. Mira, es que esas son las cosas que yo considero están matando a la Fórmula 1. Exacto. ¿Por qué la FIA? ¿Por qué la FIA, si tienes una gran cantidad de neumáticos para poder correr en distintas condiciones, por qué no permite que corran, caramba, los monoplazas? Yo estoy, bueno,
haciendo un entripado con eso desde hace mucho tiempo y me parece un gravísimo error. Yo también estoy de acuerdo con ustedes y creo que incluso eso podría ser un tema para un siguiente briefing F1 sobre qué tanto las implementaciones de seguridad están afectando a la FIA y qué tantas sí son de seguridad y qué otras están matando el mismo deporte, porque, a ver, el halo, el roll bar, hay muchas cosas que sí estoy en favor. Bienvenidos. De que si un piloto se impacta, tenga la mayor de las posibilidades de salir con vida. Por supuesto que eso siempre va a ser más que bienvenido, pero a ver, nosotros simples mortales vemos a esos pilotos como guerreros, como gladiadores, que tú los has visto, Oscar, y tienen intempestades como la lluvia, como asfaltos resbalosos, lo que tú sea, que volviendo al símil de gladiadores, son los leones. Estás supliendo esos leones por gatitos. Que entonces, ¿dónde queda lo riesgoso del deporte? Que finalmente hay que aceptarlo. La Fórmula 1 es un deporte riesgoso. Nadie está ahí obligado a correr. Los pilotos tienen una naturaleza, traen un ADN que los impulsa a correr, a ir por la victoria bajo cualquier riesgo. ¿Por qué quitarles esa naturaleza? Que no quiere decir, pues mátense, por supuesto que no, jamás vamos a estar a favor de eso, pero sí en seguridad de que finalmente es un deporte y es una actividad, pues sí, hasta cierto punto recreativa, donde finalmente ellos están compitiendo, pero sí tiene que haber sabor en la competencia, y la FIA lo está matando absolutamente todo con exceso de protección, al grado de que ya no se está corriendo en lluvia, por Dios. Muy lamentable, muy mal lamentable que ocurran cosas así. Te veo con ganas todavía de agregar algo, Iván. Sí, o sea, que totalmente de acuerdo, que pese a que Mónaco es un circuito muy urbano, muy estrecho, muy peligroso, quiero ya dar dos pinceladas históricas para que nuestros espectadores se vayan que puedan comentarlo mañana tomando el café y digan, ¡buah, este tío sabe de Fórmula 1! Mónaco, pese a ser peligroso, quiere decir que solo falleció una única persona. En 1967, Lorenzo Bandini se chocó contra un bloque de paja y falleció en plan por las clemencias, por un cúmulo de cosas. Por ejemplo, también cabe destacar que pese que Alberto Ascari se cayera al mar en 1955 con su Lancia, no falleció, o sea, lo rescataron con una grúa y todo, no falleció. Y sí que era algo muy premonitorio, porque días después sí que fallecería en Monza. No, ¿dónde fallece? No fue en Francia. Uy, mira, ya. Espérate, no. Fue en Monza. Dame un segundo. Fue en Monza. Sí, fue en Monza, sí. ¿Ves? Yo sí creo que por eso es lo de la variante Ascari. Y retomando lo de la... En el 55. Sí, en el 55 lo tenía clarísimo. Gracias, César. Has sido más rápido que yo. Que con lo de la lluvia, la seguridad y el espectáculo, en 1950, en la primera carrera que se disputó, hubo un terrible accidente en la vuelta 2, en la que muchísimos pilotos se salieron, y hay una icónica imagen de Juan Manuel Fangio intentándolos esquivar a todos, y causó una terrible conmoción de esto que era, y Mónaco desapareció en el calendario durante 4 temporadas. Hasta el 55 no se volvió a correr, debido a que decían que era un circuito peligroso, arriesgado y tal. Entonces, no caigamos en el mismo error y, por favor, mantengamos a Mónaco en el calendario que nos ha regalado temporada tras temporada, como por ejemplo en el 96 con Olivier Panis, que únicamente acabaron 3 coches. Esa carrera fue sumamente impresionante. Entonces, por favor, impresionante. Los que se hayan añadido después de 2021, con Drive to Survive, el duelo Verstappen, Hamilton y todo, por favor, lean, miren historia del Mónaco, y creo que acabarán como César tras este vídeo, enamorados del Gran Premio de Mónaco. Sí, y también los expedientes F1, porque ahí hablamos de mucha historia y próximamente viene el expediente F1 de Mónaco, entonces ahí se enterarán de todas las curiosidades. Así es. Yo nada más voy a agregar
un dato histórico que también ocurrió allí en Mónaco. Peter Collins en una temporada se fue 2 veces al agua. Le decían a su esposa, Peter se fue al agua. Sí, y también lo hizo ayer. Entonces ya sabrá salir de allí. ¿Cuál es el problema? Así es Mónaco, así era Mónaco, que representaba un reto para todos los pilotos de antaño y en la actualidad. Y yo creo que es una de esas emociones que no nos pueden arrebatar, porque si la Fórmula 1 sigue viva hoy en día, en parte también es gracias a pistas como la de Mónaco. Entonces, 100% Mónaco, ojalá de verdad sigan esa recomendación de echar un vistazo a la historia de la Fórmula 1 y de lo que ha simbolizado efectivamente este circuito para la gran categoría que es justamente la máxima fiesta del automovilismo. Bueno, pues ahora sí, ya la bandera no nos cayó encima, ya nos está tapando y apenas si podemos respirar porque nos hemos pasado bastante del tiempo, pero ha sido muy entretenido como siempre, ojalá lo hayan disfrutado. Déjenos por favor sus comentarios y pues digan, ¿son Team César, Team Iván, Team Oscar? ¿Qué opinan acerca de si debe perdurar o no en el calendario de la Fórmula 1 el circuito de Mónaco? Bueno, un placer como siempre, mis queridos amigos, compartir con ustedes la cámara y los micrófonos. Mi querido César Olivares, mi querido Iván Prieto, estaremos viéndonos muy pronto con otro tema igual o más interesante. Así que hasta muy pronto. Recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Esto es El Gran Circo. El Gran Circo.